Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. Pucha con los ingleses, quien los pudiera, quien los pudiera, que lo tiro a los gringos, Unigran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Buenas tardes, queridos oyentes. Con los acordes y el canto del triunfo, La Vuelta de Obligado, de Miguel Brasco y Alberto Merlo, interpretado por este último. Hoy, 28 de julio, damos comienzo al programa 254 de Obligados a Volver. Programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista y ambientalista. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección: Norberto Raful y consejo de columnistas y asesores. Locución: quien les habla, Marina Martínez. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Marina. Buenas tardes a todos, todas y todes los oyentes de Obligados a Volver. Programa número 254, correspondiente al miércoles 28 de julio, que como es habitual, lo organizamos en dos bloques. En el primer bloque arrancamos con las efemérides históricas que prepara Edgardo Margiota, le siguen las operetas que prepara el Grupo Comuna y luego la columna de Política Nacional de Carlos Olubica. Cierra el primer bloque un tema musical preparado por Máximo Blostein y Andrea Bolov, que son las décimas impertinentes. Andrea Bolov, cabe recordar y aclarar que es la autora de la samba Obligados a Volver, que preparó y creó con la absoluta independencia del nombre que le pusimos a nuestro programa, que fue una grata casualidad. Bien, luego de algunas recomendaciones que en orden a los temas que los medios de comunicación que tenemos, además del programa, pasamos al segundo bloque, que arranca con la columna de Jorge Mancinelli, que habla sobre que la crisis ambiental produjo la crisis hídrica. Estamos hablando de Paraná, naturalmente. Luego viene nuestra columnista invitada, Raquel Márquez, de la red Vamos a Andar, la red de programas de radio Vamos a Andar, que hace la columna sobre adultos mayores. Y cierra el bloque
y el programa, el tema de RS positivo, los Barbieri. Dicho esto, ¿qué te parece, Edgardo, si arrancás con las efemérides? Conocer el pasado para iluminar el presente y construir el futuro. Efemérides correspondientes a la semana que se inicia. 28 de julio de 1821. El general José de San Martín proclama la independencia del Perú. 28 de julio de 1957. Se realizan las elecciones de constituyentes para modificar la Constitución de 1853 con sus reformas, que Aramburu había repuesto anulando la de 1949. El pueblo peronista, que estaba proscripto y perseguido, dio un duro golpe en las urnas a la revolución fusiladora, ya que con el voto en blanco se impuso la Unión Cívica Radical del Pueblo y a la Unión Cívica Radical Intransigente. 29 de julio de 1966 se produce la denominada Noche de los Bastones Largos. El gobierno de facto de Onganía había emitido un decreto ley interviniendo a las universidades. El 29 de julio, reunido el Consejo Superior de la UBA, se decidió no aceptar la medida. A las 22 horas de ese mismo día, la policía desaloja con gas lacrimógeno y bastonazos a quienes permanecían en las facultades de la UBA en defensa de la universidad. Autoridades, profesores, estudiantes y personal no docente fueron detenidos. 29 de julio de 1986, los presidentes de la Argentina y del Brasil, Raúl Alfonsín y José Sarney, firman el Acta para la Integración Argentino-Brasileña, en la que se establecía el Programa de Integración y Cooperación Económica, base para la futura creación del Mercosur. 31 de julio de 1948, muere Manuel Savio, el padre de la siderurgia nacional. Creó la Escuela Superior Técnica, creador y director de fabricaciones militares y de altos hornos Zapla. Impulsó la constitución de Somisa, gran siderúrgica nacional, de la que fue presidente. En 1947 ideó el Plan Siderúrgico Argentino. En su memoria, el 31 de julio, se celebra el Día de la Siderurgia Nacional. 1 de agosto, Día de la Pachamama, celebración popular entre los pueblos originarios de América Latina, que se realiza para agradecer, pedir y bendecir los frutos que nos ofrenda la Madre Tierra. 1 de agosto de 2016, fallece Raimundo Ongaro, referente histórico del sindicalismo argentino. Fue secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense. En 1968 funda la CGT de los argentinos. Ongaro, ejemplo de lucha y combatividad, con una línea de conducta que fue bandera y siguieron miles de jóvenes de la causa nacional y popular. Como secretario general de la CGT de los argentinos, apoyó a la CGT de Córdoba en la huelga que produjo el Cordobazo. Sufrió encarcelamientos, allanamientos, secuestros y humillaciones varias. Solo cuando le asesinaron un hijo, resolvió marchar hacia el exilio. Denunció a través del mundo la represión de la última dictadura, mientras se prohibía mencionar su nombre en cualquier medio de difusión del país. Ongaro continúa siendo símbolo del gremialismo combativo para el movimiento obrero. 1 de agosto de 2017 se produce la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado en territorio mapuche recuperado de Chubut, durante un operativo de la Gendarmería. No al cierre de la causa, basta de impunidad. Continuando ahora con nuestro programa,
Vamos a escuchar un repaso a los comentarios políticos de la prensa hegemónica, las operetas al 25 de julio que prepara Comuna, comunicadores de la Argentina. La prensa opositora difiere su pronóstico de ruptura del Frente de Todos. El cierre de listas del Frente de Todos, menos traumático de lo que deseaba la prensa opositora, traslada la repetición del pronóstico de hecatombe oficialista al periodo posterior a las elecciones de noviembre. A la espera de que se cumpla ese sueño tan acariciado, la estrategia editorial del momento es saturar con títulos sobre la imposición de candidatos de Cristina Kirchner. Abundan descripciones amañadas, según las cuales las nóminas están loteadas y expresan pactos para salvar al frente, en tanto Juntos por el Cambio es presentada como fuerza armónica, en la que abunda la alegría, el entendimiento y la conformidad. Hasta se descubren habilidades políticas del alcalde Rodríguez Larreta, aunque con la complicación de la figura del radical Manes, sobredimensionado fuertemente en Clarín, incluida la ocurrencia desopilante de ubicarlo a la altura de Raúl Alfonsín del 83. La artillería mediática opositora se centró simultáneamente en la asesora presidencial Nicolini por el correo electrónico, revelado con inteligencia por Carlos Pagni en La Nación, que escribió para reclamar al laboratorio ruso que cumpla con el contrato de provisión de la vacuna Sputnik, y para estos fines las y los columnistas no se privaron de recurrir a fórmulas machistas del siglo XIX. La línea editorial ante el calendario para los comicios tuvo durante toda la semana rasgos comunes en Clarín, La Nación e Infobae. Multiplicación de títulos como Cristina decide, o Cristina define, o Cristina impone, siempre en un contexto de tensión, palabra reiterada en infinidad de artículos. Algunos operadores opositores avanzaron más al extremismo, como Van der Koy, quien insistió en informar que Santiago Cafiero sería candidato bonaerense, la trampa ideada por la vicepresidenta para apropiarse de la jefatura de gabinete. Infobae militó el mismo vaticinio. Desmentido por los hechos, el redactor viajó hacia una hipótesis de hecatombe en la interna oficialista después de noviembre. Lo mismo escribió Morales Solá en La Nación, quien promete a sus incautos lectores un conflicto institucional postelectoral. Otra vez en Clarín, Kirschbaum dice que tras noviembre comienza el último tramo de la experiencia política del Frente de Todos. El jefe de redacción, quien sabe bajo qué tipo de estímulos, viene imaginando la puja por la candidatura del 2023. Esta gente no tiene miramientos cuando cumple la orden de bombardear al oficialismo y retrocede a fórmulas ultramontanas, en especial para atacar a las mujeres del oficialismo. Morales Solá atribuye la ubicación como cabeza de lista de Victoria Tolosa Paz a la necesidad del presidente Fernández de retribuir al esposo de la candidata el préstamo del departamento en el que vivió hasta ser elegido en 2019. En cambio, la oposición es puro amor y pura paz. Según estos relatos, Santilli, bien acompañado en la provincia y hasta con un supuesto respaldo remoto de Macri, junto a intendentes que hasta ayer nomás se le oponían y que mágicamente resignaron convicciones. Así, el radical Manes aparece como obstáculo en algunas notas y como gran esperanza blanca en otras. En estas diferencias es difícil determinar por ahora cuáles son los motivos de unos y otros, aunque González de Clarín parece ser el más complicado. Al imaginar al neurólogo en el camino de repetir la epopeya de Alfonsín en 1983, porque no se anda con chiquitas y puede encarnar un fenómeno parecido. El dispositivo para ayudar a la oposición en las elecciones se asienta en otras repeticiones, como que el plan de vacunación es un fracaso, el peor de los peores, relato para el cual fue muy explotado el correo electrónico a Rusia de Nicolini. Además del ataque personal a la asesora, a su trayectoria y a su función en el gobierno, Morales Solá, Roa, Viñaski, Olivera y otros comentaristas repitieron la acusación de una preferencia geopolítica por Rusia y China, en detrimento, claro, de los laboratorios estadounidenses. El viernes Infobae interpretó la respuesta rusa al reclamo de Nicolini como noticia negativa, pero por las dudas
Acompañó el título catastrófico sobre la Sputnik con 2 novedades de los buenos resultados con la vacuna de Pfizer. Las mentiras sobre lo mal que va la vacunación en el país y lo bien que marcha entre los vecinos llevó a estos medios a censurar una declaración pública del gobierno chileno, al que no pueden acusar de prosoviético, cuando anunció públicamente que comprará dosis de Sputnik ante el incumplimiento de Pfizer de los contratos firmados. Otra carta electoral opositora es obviamente la economía y en especial la inflación, tema en el que el gobierno no puede alegar ningún acierto ni mérito. Tío Sam hizo su aporte con un documento del Departamento de Estado llevado al unísono a la categoría de noticia principal. Este texto trae el pliego de reclamos de siempre, no tanto del gobierno de Washington, sino de las corporaciones. Pagar menos, salarios y condiciones para que las empresas tengan más libertad con erradicación del intervencionismo estatal. No parece algo escrito por Juan Domingo Biden, sino más bien por Braden. La propalación del texto contra el gobierno del presidente Fernández convivió con títulos, también repetidos, sobre la evolución del dólar paralelo, otra gran apuesta de los medios opositores. Mientras Morales Solá alienta una devaluación drástica tras las elecciones, Van der Koy paladea, una vez más, la caída del ministro Guzmán, ahora en noviembre. Y si para atacar al gobierno sirve reivindicar a los antivacunas franceses, pues allá vamos. Lo escribió el martes Luciana Vázquez en La Nación para atacar la idea de un pasaporte sanitario mencionada por el gobierno bonaerense. Detrás de un argumento razonable, si se pueden discutir esa exigencia a la ciudadanía cuando faltan dosis de vacunas, la redactora encuentra cuestionamientos aceptables de las y los antivacunas. Echa mano aquí al libreto de los autodenominados libertarios, el impacto de decisiones estatales sobre derechos individuales, es decir, a un paso de salir a quemar barbijos en el Obelisco, eso sí, con la bandera argentina en una mano. Otra vez bajo un diseño coordinado, el ministro porteño Quirós se quitó la chaqueta de sanitarista y volvió a asumir su ropaje de agitador larretista, cuando desfiló por medios opositores con la única finalidad de atacar la posibilidad del pasaporte sanitario. Este retraso político y cultural tuvo facetas aún más revulsivas. La columnista Nieves Kiviat la emprendió contra la asesora Nicolini en clave netamente machirula. La carta a Rusia desnuda a la asesora de ascenso meteórico que conquistó al presidente. Guyot en La Nación también se babió con la metáfora de la desnudez de Nicolini, tanto como Viñaski de Clarín. El presidente y la asesora rusófila y cubanófila se llevan bien, y muy bien. Tal vez no sea posible malicia peor, pero para compensar hay con qué reírse un poco. Morales Solá, en su nota en La Nación, ve a su querido Mauricio Macri, imposibilitado de participar de las decisiones sobre las listas de Juntos por el Cambio por su forzado exilio en Suiza. Esto fue Operetas. Comuna, Comunicadores de Argentina. Facebook, Comunicadores de Argentina. Twitter, @comuna_rg. Hola, soy Carlos Solubica y voy a hablar de la política nacional. En el momento de realizar esta grabación es el lunes 26 de julio a las 18 horas. 26 de julio, nuevo aniversario del fallecimiento de la compañera Eva Perón, inmortal en el alma de su pueblo. El último fin de semana se presentaron las listas de candidatos para las PASO del 12 de septiembre. Elisa Carrió, con su sello de goma de la coalición cívica, consiguió más lugares de diputados nacionales y legisladores por la ciudad y la provincia de Buenos Aires que Mauricio Macri. Este hecho, mejor que ninguno, expresa el papel de actor de reparto al que fue relegado Eloy Varado en España.
Más allá de esta comprobación empírica de que el primer tiempo del libro de Mauricio será el único que pudo jugar, vale la pena repasar las listas de juntos por lo que ustedes prefieran, porque hay varias perlitas dignas de comentar. Empecemos por la gran apuesta de los boinas blancas en la provincia. El neuroradical Facundo Manes, otrora promotor de 1810, una propuesta cualunquista al estilo de la que impulsó el abuelo de Macri allá en Calabria, exaltación de la antipolítica en nombre supuestamente de la gente común. Suponemos que 1810 era en referencia a los patriotas que sintieron angustia al declarar la independencia de España. Una verdadera paradoja para quien es cabeza de la boleta de un partido político centenario. Pero más que este antecedente, que lo vinculó a ex militantes de la UCD con quienes escribió en 2002 una carta a Bush para pedirle que no aprobara envíos de créditos si la Argentina no realizaba las reformas estructurales exigidas por el FMI, la mancha negra en su currículum es el caso de la artista plástica y escritora Natalia Cohen, cuyas hijas quisieron declararla insana con un diagnóstico de Manes que se demostró falso. Un juicio posterior demostró que Cohen estaba sana y le fueron devueltos sus bienes. Llamativamente, quienes se ocuparon de divulgar con entusiasmo esta trapisonda a través de las redes sociales fueron otros integrantes de Juntos, que forman parte de las huestes de Carrió, quien ya había despotricado contra el personalismo y el arribismo del neuroradical. El muerto se asusta del degollado, pero bueno, hay que pagar los lugares que se consiguieron. Este es el anticipo del tono virulento que tendrá seguramente la interna del PRO y la coalición cívica contra la UCR en la provincia de Buenos Aires. Otra verdadera joyita es el economista mediático Martín Tetaz, panelista del programa de La Nata, que aterrizó en el segundo lugar de la lista de diputados por la ciudad, impulsado por Martín Lustó. Aquí me permito una breve digresión. Lustó enmudeció por estos días ante la brillante respuesta de la senadora Silvia Zapag a la repugnante comparación que hizo este personaje entre los 30.000 desaparecidos y los 100.000 muertos por coronavirus. Vuelvo al otro Martín, Tetaz, que presenta carné radical y militancia universitaria en franja morada. Ferviente defensor de todas las políticas nefastas del gobierno macrista, desde los créditos UBA hasta la eliminación de las cuotas sin interés de la hora 12. Especialista en pronósticos fallidos en materia de inflación y de cotización del dólar, igual que todos los economistas cambiemitas. Su única crítica a la gestión anterior es que no fue más a fondo, que fue gradualista, curiosamente parecido a lo que dijo Macri en su momento ante la pregunta de Vargas Llosa en la eventualidad de un nuevo mandato, que haría lo mismo pero más rápido. No podemos pasar por alto en este recorrido de pedriguez el de la candidata de Patricia Bullrich en la lista de diputados por la ciudad. La historiadora, poco conocida, Sabrina Ahmeyet, sí conocida en el medio académico como autora de plagio en sus artículos y denunciada por las damnificadas, a tal punto que el comité de la revista de Historia Política Polis vetó la publicación de su trabajo. Sus principales aportes como historiadora, estos sí auténticamente suyos, han sido la negación de la soberanía argentina sobre las Malvinas. Nunca fueron ni serán argentinas, dijo, asimilándose a su mentora que propuso entregarlas a cambio de vacunas Pfizer. Y la afirmación de que la compra de vacunas a Rusia va a quedar en Argentina como el mayor escándalo de corrupción que hemos tenido.
mamita querida. Un último hallazgo en las listas de Juntos por lo que ustedes prefieran, que es a la vez un llamado de atención para nuestro gobierno. En la nómina encabezada por Manes aparece como candidata número 2 a diputada bonaerense por la segunda sección electoral Viviana Diroli, gerenta del Inca desde la época del macrismo, nefasta también para el cine argentino, y mantenida en ese cargo por Luis Puenzo, a pesar de la denuncia de los documentalistas de DOCA, agrupación que nuclea a 140 realizadores de todo el país. Le dedicamos un párrafo para no provocarle otro disgusto al político de los años impares, Florencio Randazzo, porque ya tuvo varios con las deserciones de Margarita Stolbizer y los socialistas, que vieron mejores oportunidades en la lista de Manes, y el abandono de quien fuera cabeza de su lista de diputados en 2017, Eduardo Balibuca, que se acercó al Frente de Todos. La partida de este último le produjo tal malestar que dijo que sentía vergüenza ajena. Está claro que tiene que ser ajena, porque propia no vemos que tenga. Dejamos para el final el comentario sobre las candidaturas del Frente de Todos, que a diferencia de la oposición salvaje, logró listas de unidad tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires. Quedó claro que la campaña va a pivotear sobre la gestión de gobierno y la defensa de esa gestión, porque se dice habitualmente que las elecciones las gana o las pierde quien gobierna. En la ciudad gobierna el PRO, pero es vidriera de lo que hace el gobierno nacional para todo el país. Por eso Leandro Santoro ha sido una opción muy atinada que eligieron Alberto y Cristina para encabezar la lista de diputados nacionales. Se trata de un hombre joven, brillante defensor de la gestión del gobierno nacional y a la vez un muy lúcido crítico de la administración de Rodríguez Larreta. En provincia, Victoria Tolosa Paz, una mujer también joven, encarna otra figura de fuerte y eficaz defensa de las políticas del Frente de Todos, a la vez que forma parte de la gestión en un área por demás sensible que es la social. La acompaña el ministro de Salud bonaerense, Daniel Goyán, ejecutor de la extraordinaria campaña de vacunación en su distrito, por lejos el más poblado y difícil de toda la Argentina. La vacunación será sin dudas uno de los ejes del debate electoral. A pesar del indudable éxito de la gestión del gobierno en este tema, tenemos enfrente a una oposición salvaje que insiste en descalificar todo lo realizado. Una idea de la desmesura y el caradurismo con los que van a batir el parche lo dio el notable pase de magia con el que intentaron transformar un mail confidencial de la asesora presidencial Cecilia Nicolini, en el que esta funcionaria reclamaba con firmeza al Fondo de Inversión ruso por la demora en el envío de dosis de la Sputnik, en una especie de reconocimiento oficial de un supuesto fracaso en las negociaciones por esta vacuna. El problema para el relato opositor son los datos duros. Más de 41 millones de vacunas recibidas al día de hoy, 30 millones ya aplicadas, que representan el 73% de la población mayor de 18 años. Finalización en esta semana de la vacunación a todos los inscriptos mayores de 18 años, al menos con una dosis. Comienzo inminente de la vacunación de los menores de 18 años. La única verdad es la realidad. Realidad mata relato. Un fuerte abrazo a todas y todos. Mientras nadie se da cuenta,
con su panza ya contenta, su miseria está escondida, siempre encuentra una salida y al cambiar de dirección buscará en su colección un disfraz como recurso. Es mejor un buen discurso que contar con la razón. Décimas impertinentes con tono provocador, que no pecan de inocentes, que no carecen de humor, y aunque siempre estén vigentes, cada vez huelen peor. Explicó sus sinrazones. Tengo yo mis convicciones, también todo lo contrario, y en un rapto solidario lamentando se informó que la crisis obligó al esfuerzo de un recorte. Ay, saltaron cual resorte, pero con la vía no. Décimas impertinentes con tono provocador, que no pecan de inocentes, que no carecen de humor, y aunque siempre estén vigentes, cada vez huelen peor. Inocente, lo dirime la justicia, esa fémina ficticia que lava de no vidente, el que ve y es muy consciente, un señor llamado juez, aprendió con lucidez cuánto valen sus favores y acomoda los colores del derecho y del revés. Décimas impertinentes con tono provocador, que no pecan de inocentes, que no carecen de humor, y aunque siempre estén vigentes, cada vez huelen peor. Obligados a Volver se solidariza con Milagro Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Antes de continuar con Obligados a Volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver, programa radial, y La Lealtad Política y Cultura, con informaciones e imágenes diarias de los temas tratados en el programa de radio. El grupo de Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. También el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, arte, música y buen humor al que se accede adhiriendo a un grupo de WhatsApp. Les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube Obligados a Volver, donde pueden consultar los programas ya emitidos y material audiovisual en varias listas de reproducción.
y seguimos sumando espacio para compartir con ustedes. Ahora también estamos de lunes a jueves a partir de las 21 horas comentando las noticias más importantes en un nuevo espacio llamado Comentarios Obligados. Los esperamos, como siempre, en nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. La crisis ambiental produjo la crisis hídrica. En una nota anterior revisamos la situación del río Paraná y su bajante histórica. A esa revisión la titulamos Un gigante con piernas de barro, metáfora de la destrucción del río y del sistema hídrico que le dio existencia. Es una metáfora sobre el daño al medio ambiente que produjo y mantiene el sistema hídrico. Daño que alcanzó dimensión de desastre al eliminar pantanales y bosques, contaminar napas de agua y sistemas hídricos. El disparador de ese desastre ambiental es el rendimiento creciente por hectárea de los cultivos transgénicos y la utilización de tierras boscosas mediante su conversión en suelo con pasturas para la cría de vacunos. En una nota con la firma de Jonathan Valdivieso y María Eva Couchouvitis, publicada en el portal El Cohete a la Luna del 25 de julio último, se informa que según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, en el primer tramo del siglo XXI, es decir, 20 años, Brasil ha perdido hasta 30 millones de hectáreas, que es el 8% de sus bosques y selvas de la Amazonía. Según el Monitor Global de Bosques, informan los autores de la nota, el Pantanal Paraguay perdió 6 millones de hectáreas en los últimos 20 años. En un lapso similar, nuestro país perdió el doble, 14 millones de hectáreas con epicentro en 4 provincias, Salta, Formosa, Santiago del Estero y Chaco. La cuenca del Paraná ha experimentado cambios radicales en los usos del suelo, deforestación, cambios de prácticas agrícolas, navegación fluvial intensiva que genera el sobredragado del río, alterando su morfología y equilibrio natural, la ocupación de humedales y llanuras de inundación. Las consecuencias de estas acciones extractivas son los cambios en el comportamiento hidrológico, que se manifiestan mediante crecidas y sequías más intensas y persistentes. Wikipedia informa que el sector ganadero de la Amazonía brasileña, incentivado por los comercios internacionales de carne y cuero, ha sido responsable de aproximadamente el 80% de toda la deforestación en la región, o aproximadamente el 14% de la deforestación anual total del mundo, lo que lo convierte en el mayor impulsor individual de deforestación del planeta. En 1995, el 70% de las tierras anteriormente boscosas en la Amazonía y el 91% de las tierras deforestadas desde 1970 se habrían reconvertido para el uso ganadero. Gran parte de la deforestación restante en la Amazonas se debe a que los agricultores limpiaron la tierra, a veces utilizando el método de tala y quema para la agricultura de subsistencia a pequeña escala o tierras de cultivo mecanizadas que producen soja y palma, entre otros productos. En un estudio reciente titulado Causas e impactos de la deforestación de los bosques nativos de Argentina y propuestas de desarrollo alternativa que dio a conocer la Presidencia de la Nación de nuestro país, se informa que entre 1998 y 2018 se perdieron aproximadamente 6.500.000 hectáreas de bosques nativos y que el porcentaje anual de pérdida de ese bosque se incrementó desde 2016. La eliminación de bosques nativos venía en declinación desde 2007.
hizo un mínimo en 2015 y comenzó a subir en 2016. En la destrucción del río Paraná y la puesta en crisis del sistema hídrico que lo produce, que es el de la Cuenca del Plata, participa la política hidroeléctrica de Brasil. El portal Informe Digital publica que Brasil tiene 46 represas funcionando dentro de su territorio emplazadas sobre el Paraná, donde nace el río que aguas abajo pasa a ser condómino con Argentina y Paraguay, y también sobre varios de sus principales afluentes. La cuenca tiene más de 57 represas, considerando solo aquellas con altura superior a 10 metros, que transformaron al río Paraná y a sus principales afluentes en una sucesión de lagos. La cuenca del Paraná, que abastece el embalse de Itaipú, abarca 6 estados brasileños y el Distrito Federal. Su región, de 820.000 kilómetros cuadrados, es la más industrializada y urbanizada de Brasil. El crecimiento de grandes centros urbanos como São Paulo, Curitiba y Campinas en ríos de cabecera genera una gran presión sobre los recursos hídricos. Un proyecto presentado en abril de 2020 por las legisladoras representantes de la provincia de Misiones en el Parlamento del Mercosur, Cecilia Brito, del Frente para la Victoria, y Julia Argentina Perier, del Partido Solidario, recomendaron instar a la República Federativa de Brasil a que arbitre los mecanismos legales pertinentes para la reapertura de compuertas y de esta forma regular el caudal de agua, salvaguardando el derecho fundamental del acceso a ese recurso indispensable. Las legisladoras precisaron que articulaban acciones con la Cancillería argentina por este problema, que no solo afecta a la población misionera, sino a varias provincias del noreste argentino, ya que existe la necesidad de encarar con urgencia y dedicación una verdadera política de Estado para garantizar el derecho humano de acceso al agua potable. A esas acciones institucionales se suma la gestión del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandier, quien se ha reunido con el secretario de Clima y Relaciones Internacionales de Brasil. El ministerio, bajo la conducción de Cabandier, ha trabajado sobre los aspectos ambientales que motivan la bajante histórica del Paraná. Un vocero de esa línea de trabajo es el secretario de Control y Monitoreo Ambiental. Lo que está pasando es típicamente un problema ambiental, explicó Sergio Federovisky, secretario de Control y Monitoreo Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El problema es multicausal, dijo, donde intervienen varios elementos que confluyen. En la misma dirección, advirtió que la intensa sequía del Paraná es un evento extremo que tiene origen en el cambio climático y es acentuado por la deforestación en la cuenca y la reducción de los humedales. El 24 de julio último, el presidente de la Nación dio a conocer un decreto poniendo en condición de crítico el estado del Paraná. El decreto que pone en condición de crisis el estado del Paraná, en condición de estado de emergencia hídrica, concretamente, es el decreto 482 del 24 de julio. Y dice ese decreto que por el término de 180 días corridos, en aquellos sectores del territorio abarcado por la región de la cuenca del río Paraná, que afecta a las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones y Buenos Aires, sobre las márgenes de los ríos Paraná, Paraguay e Iguazú. Instruyendo al Ministerio de Desarrollo, el decreto instruye al Ministerio de Desarrollo Productivo y al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para que el marco de sus respectivas competencias y lo dispuesto en el artículo 1 del presente decreto adopten las medidas necesarias con el objeto de preservar la continuidad de la actividad productiva y la conservación de los puestos de trabajo en los sectores afectados.
El decreto presidencial estableció asimismo que el Banco de la Nación Argentina, en el marco de sus competencias, adoptará las medidas que resulten pertinentes a los fines de preservar la continuidad de la actividad productiva y la conservación de los puestos de trabajo en los sectores afectados. También implicó a la Administración Federal de Ingresos Públicos para que adopte las medidas que resulten pertinentes respecto de aquellos y aquellas contribuyentes cuyo establecimiento productivo se encuentre afectado por la emergencia hídrica, siendo este su principal actividad. Instruyó también al Ministerio de Obras Públicas para que en el marco de sus competencias y de lo dispuesto al inicio del presente decreto, que es la declaración de la emergencia hídrica, arbitre los medios que estime pertinentes a los efectos de que se realicen las obras de infraestructuras necesarias para mitigar los efectos de la emergencia en las zonas afectadas mientras dure la misma. Instruyó asimismo a la Subsecretaría de Gestión del Riesgo y Protección Civil de la Secretaría de Articulación Federal de la Seguridad del Ministerio de Seguridad a definir y articular en el marco del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo las acciones de respuesta para asistir a las poblaciones ribereñas con afectaciones complejas en el río Paraná y su sistema de afluentes. Asimismo, puso en acción al Ministerio de Transporte para que en el marco de sus competencias y de lo dispuesto en ese decreto arbitre los medios necesarios para posibilitar la navegación y los accesos a los puertos mientras dure la emergencia. Instruyó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para que arbitre los medios necesarios para controlar los incendios en las zonas de islas y márgenes mientras dure la emergencia. La política puesta en acción por el decreto presidencial frente a la crisis hídrica instruyó al Ministerio de Economía y a la Secretaría de Energía para que en el marco de sus respectivas competencias adopten las medidas necesarias tendientes a asegurar el normal abastecimiento de la demanda de energía eléctrica en virtud del estado de emergencia hídrica dispuesto al comienzo del decreto, pudiendo para ello disponer los actos y acciones necesarias para procurar el abastecimiento de los recursos primarios críticos, como combustibles, ante la potencial pérdida de oferta de generación eléctrica por la afectación de la bajante extraordinaria del río. Asimismo, lo instruyó para que recurra a fuentes alternativas de oferta como importación de energía eléctrica y o combustible, y coordinar acciones de gestión de demanda como la autogeneración y el uso eficiente, entre otras. La Argentina se enfrenta a una crisis hídrica inédita. El Estado se puso en marcha para enfrentarla. El manejo de la crisis y su reconducción podría abarcar actividades y modos de esas actividades, modos como se llevan a cabo esas actividades que inciden o son causa directa de la crisis en curso, a no olvidarlo. Buenas tardes a los oyentes de Obligados a Volver y te agradezco, Norberto Raful, esta invitación para compartir con ustedes. Yo soy Raquel Márquez, también tengo el programa que se llama Somos Grandes, que sale por Radio Caput, y este es un programa que en realidad nos hemos propuesto hacer porque en cierta manera queríamos desmitificar al tema de los adultos mayores, de los viejos, de los jubilados, que en general, en líneas generales, ¿no? Es como que la sociedad, los medios, la televisión, habla de este sector de población como que no tuviera una actividad propia, un pensamiento propio, que hay que cuidarlos, que hay que protegerlos más, que tenemos muchas vulnerabilidades. Sí, en parte es así. Somos más vulnerables porque nacimos antes. Por lo tanto, biológicamente, físicamente, es probable que tengamos más deterioros que otros más jóvenes. Eso es verdad.
pero hay que ponérselo a pensar de diferentes puntos de vista. El tema de llegar a ser viejo, ¿no? O adulto mayor, ¿no? O geronte, en fin. Hubo muchos nombres que le han puesto, o las personas de la tercera edad. Y simplemente somos hombres y mujeres, mujeres y hombres, que nacimos antes, pero en realidad somos personas mayores. Y no es que uno no quiera decir soy vieja o soy viejo, pero el término viejo yo lo dejaría solamente para el rol familiar, intrafamiliar. Cuando uno dice, ay, viejito querido, che, ¿cómo está tu vieja? O mandales un abrazo grande a tu viejo. Dicho desde ese punto de vista, es desde el punto de vista de la emoción, de los afectos. Entonces vamos a decir que en ese momento, ahí sí, me parece que está bien. Después no, porque somos personas que hemos tenido o que seguimos teniendo trayectoria, que formamos parte de la producción de un país, que estamos capacitados, que hemos estudiado o no. Tal vez no tengamos títulos formales, universitarios o técnicos, pero sí hemos transitado y hemos aprendido en el camino de la vida muchísimas cosas. Tenemos ese capital cultural que se llama, el de haber vivido a conciencia, por supuesto, porque llegar a viejo no quiere decir llegar a ser sabio, ¿eh? No, no, no. Para ser un sabio tenés que ser un sabio desde joven. La vejez, el envejecimiento, no te da eso, pero para nada, porque hay un montón de gente grande que es bastante tonta, por no decir otra cosa, ¿no? Que es bastante limitada en sus apreciaciones humanas, sobre todo, ¿no? Los que no tienen sensibilidad no la tuvieron de jóvenes y no la van a tener porque sean grandes. Lo mismo con el tema de la honradez, con el tema de la ética, de la moral, de las buenas costumbres. Si una persona de joven se comportó de esa manera ante la sociedad, ¿ustedes creen que porque se vino viejo va a ser bueno? No, no, olvídense. No, no. Las personas en ese aspecto es muy difícil que cambien. Por lo tanto, el tema de la vejez y del envejecimiento hay que tomarlo con mucha seriedad. Y yo les quiero decir que nuestro país está considerado como uno de los países que tiene mayor cantidad de población envejecida. Y les cuento que de acuerdo a la OMS, población envejecida se le determina cuando hay un porcentaje superior al 7,5% de porcentaje de personas mayores de 60 o 65 años. Bueno, nosotros hace muchísimos años que hemos pasado ese porcentaje. Con decirles que acá en la ciudad de Buenos Aires es una ciudad que tiene casi el 24% de sus habitantes mayores de esa edad, ¿no? Mayores de 60, de 65 años. Así que creo que tenemos que estar muy cuidadosos observando qué pasa cuando el propio Estado no tiene en cuenta a este sector de población, porque tendría que haber políticas de Estado que estén previendo justamente que el envejecimiento llega inexorablemente a todos los seres humanos. Y el envejecimiento comienza desde el momento que nacemos. Por eso es tan importante que nuestros representantes, tanto en el Congreso de la Nación como en las legislaturas, tengan en cuenta este sector de población. Porque es un sector de población, hay una parte que puede ser que por enfermedades se esté viendo limitado o tengan ciertas discapacidades para poder compartir en la sociedad, es real, pero también hay muchísimos, yo diría que la mayoría, están en condiciones perfectas de interactuar con el otro y de poder seguir produciendo, aunque más no sea, a lo mejor no en la parte de la producción activa, de no estar trabajando en una fábrica, en una empresa, pero siempre se está produciendo productos culturales, productos del conocimiento, del roce humano, de la sensibilidad. Eso también es importantísimo en una comunidad, es parte de una sociedad, todo este sector mayor de 65 años.
Bueno, para eso tenemos legislaciones y para eso tenemos el tema de la seguridad social, que les cuento, nuestro país es uno de los más importantes a nivel, por lo menos en América Latina. Fue uno de los primeros países que tomó en cuenta el tema del envejecimiento, por eso allá por los años 1948, una presentación que se hizo ante la ONU, fue el primer país que habló sobre los derechos de las, que en ese momento eran los derechos de la ancianidad, porque en aquella época una persona de 60 ya era casi un anciano, ¿no? Bueno, esto estuvo después incluido en nuestra reforma, en nuestra Constitución de 1949, que lamentablemente, cuando llegó la dictadura de la libertadora o la fusiladora, como le decimos siempre, directamente con un decreto voló a la Constitución del 49. Y había sido una Constitución que se había votado, que se había discutido, que tenía el favor de todos los, el voto, mejor dicho, de todos los diputados y senadores del Congreso de la Nación. Sin embargo, los mismos de siempre, que son los que quitan derechos, no solo a los mayores, sino a todos los argentinos y argentinas, con un decreto dejaron sin efecto la Constitución del 49. Es un tema muy hermoso y muy importante para explicar, pero será posiblemente en otro momento. Yo me estaba refiriendo al tema de la vejez, del envejecimiento y de los derechos de la ancianidad que constaban en esa Constitución. Tuvieron que pasar muchísimos años, hasta 1994, cuando fue la reforma. Ustedes se acuerdan de la constituyente que se realizó en Santa Fe, donde en realidad se hizo por el tema de ese acuerdo que hubo entre Alfonsín y Menem para hacer esa reforma, y ahí se incluyeron los derechos, pero hay mencionado en el artículo, creo que es el artículo 75, no me acuerdo, perdón, si es el inciso 2 o el 5, que habla de incluir los derechos de las personas mayores dentro de este artículo que está junto con los derechos de la familia. Bochornoso, porque nosotros teníamos una Constitución que hablaba exclusivamente de la vejez. Pero bueno, ese fue porque fue un gobierno peronista. De todas maneras, lo que a nosotros nos importa hoy es que sí, nuestra Constitución se adhirió a varios de los proyectos y de las que hubo en las declaraciones de San José de Costa Rica, no me salía el nombre, en donde incluyen muchísimos derechos estos tratados internacionales. Ahí está, me salió. Los tratados internacionales que están incluidos dentro de la Constitución y que se deben respetar. Por lo tanto, nosotros estamos peticionando nuestros derechos a todos los gobiernos que han sucedido y les decía al principio que la Argentina tiene muchas leyes que favorecen al tema de la seguridad social y también favorecen, ahí está la ley que favorece la ley de adultos mayores, pero lo lamentable es que no funciona porque no la hacen, no está activa, es decir, no está incorporada dentro de la sociedad. Y esto es lo que nos preocupa. Tenemos que trabajar muchísimo para que no nos vean como una carga y para que sí nos tengan en cuenta como personas que simplemente somos grandes, pero que tenemos la lucidez y la creatividad como para seguir aportando a la sociedad. Por eso, cuando yo hablo en el programa mío, hablamos de todas las cosas, no hablamos solo de las jubilaciones, de PAMI, porque nosotros no somos solamente ANSES y PAMI, no, somos personas que estamos integradas a esta sociedad y que exigimos que nos miren con respeto, que no nos descalifiquen con esas cosas de que nos tienen como, que nos dan cosas como si fuera de favor. Y agradecemos realmente la última gestión que se está llevando adelante con Alberto y Cristina, porque en algunas cosas han tenido en cuenta, después del gobierno de Mauricio Macri, que nos había hecho tanto daño y que perdimos tanto poder adquisitivo, bueno, ahora algunas cosas se están
acomodando. Lamentablemente, con el tema de la pandemia hemos quedado muy, muy afuera, pero tenemos que seguir trabajando para que se haga una nueva ley, una nueva ley del sistema previsional, que se modifique, que el sistema de obras sociales incluya también a sus jubilados, que el PAMI vaya mejorando las prestaciones. Sabemos que están haciendo un gran esfuerzo, pero no alcanza. Lo mismo con el tema de medicamentos, que si bien a través de PAMI hay muchos descuentos, tengan en cuenta ustedes que no todos los jubilados tienen PAMI. Hay muchísimos jubilados de la nación que no tienen PAMI y no tienen estos beneficios. Por lo tanto, bueno, hay que seguir trabajando, luchando, militando el derecho de los adultos mayores, de las personas mayores, para que nos visibilicen, para que sepan que acá estamos y que también podemos estar ocupando cargos, tanto sea como diputados, como senadores, y también en las intendencias, en los municipios, en todo lo que tiene que ver con el sector de la acción social y de la tercera edad, como nos llaman, ¿no? Así que bueno, les quiero dejar un saludo muy grande. Nosotros vamos a estar siempre presentes y bueno, como se dice esa frase típica, ¿no? ¿Viejos son los trapos? Y sí, viejos son los trapos. Bueno, que tengan una linda tarde y ya nos veremos. Gracias. Barbieri. ¿En qué sentido me pregunta, Barbieri? ¿Cómo en qué sentido, Barbieri? ¿Acaso hay más de uno? El sentido común, el sentido del humor, el sentido pésame, el sentido contrario, el sexto sentido, el resentido, el contrasentido, el sinsentido, el consentido y el esperate sentido. Se dice esperate sentado, Barbieri. Me siento, quiero decir, lo siento, Barbieri, es que todo esto me tiene muy confusionado. Mucho me temo, Barbieri, que está usted un poco confundido. Confusionado y fundido también, Barbieri. ¿Pero qué le pasa, Barbieri? Es que yo estoy en mi casa, Barbieri, cuidándome, me pongo el barbijo y la escafandra hasta para ir al baño, me pongo el alcohol en gel, Barbieri, hasta en la milanesa le pongo alcohol en gel, pongo la cara en el codo hasta para soñar, Barbieri, y veo un montón de medios de comunicación, Barbieri, que te dicen que hay que tomar lavandina, ¿me entiende, Barbieri? Loco subo siempre, Barbieri. Sí, ya sé, pero antes los locos tenían otra categoría, Barbieri. Se creían Napoleón, Julio César, Dios. Nunca falta el que se cree Dios, Barbieri. No, Barbieri, no, pero ahora si alguien se cree Dios, al rato hay 1000 que le están rezando y además te asustan, Barbieri, te amenazan. Te dicen que si te pones la vacuna rusa, se te van a pegar los imanes de la heladera en la cabeza. Después que vas a tener los dedos magnéticos como el indio Comanche. O que te van a cambiar el ADN, Barbieri, y te van a hacer un stalinista o un ¿entendés, Barbieri? Quédese tranquilo, Barbierovsky. No me puedo quedar tranquilo, Barbieri, no me puedo quedar tranquilo. ¿Por qué? Porque estoy nervioso. Para tranquilizarme tendría que hacer algo, ¿entendés? Estoy nervioso, Barbieri, nervioso. Bueno, entonces haga algo. Vea el video que a fin del año pasado hicieron los de RS Positivovich. La vacuna ya está y el 2020 se va por fin. El 2020 se va, sí, qué suerte que terminó. Sí, pero el COVID continúa, la pucha que lo tiró.
millones les preocupa que los vacune Putin. ¡Vacúnese! Ya no hay excusas. Ponen el hombro a la vacuna rusa. Vacúnese con alegría. Toda su vida consumido porquerías. Sí. ¿Acaso ustedes saben que beben cuando toman esa oscura gaseosa imperialista del norte? No. ¿Acaso se cuestionan qué esconde en sus entrañas la sabrosa salchicha? No. ¿Acaso averiguaron qué tipo de conservantes y colorantes tienen los juguitos en polvo que beben? No. Cuando fuman esos apestosos cigarros, ¿saben cuántos químicos aspiran sus pulmones? No. Entonces, ¿por qué creer en todas las pavadas que dicen esos estúpidos idiotas sobre la vacuna nuestra, que es peligrosa, que no es confiable? ¡Sputnik! ¡Usa el barbijo! El 2020 se va, sí. Ya viene el 2021, sí. Con tanta gente en la calle, ni bien pueda me vacuno, sí. Y déjense de joder con esos que siembran miedo. Son gente muy maliciosa y les gusta hablar al pedo. Sí, vacúnese, ya no hay excusa. Ponele el hombro a la vacuna rusa. Vacúnese, no tenga miedo. No le debona a tanta gente que habla al pedo. Vacúnese, ya no hay excusa. Ponele el hombro a la vacuna rusa. Vacúnese. Es un escudo contra el COVID y contra muchos pelotudos. Barbieri, ¿y son serios estos de RS, Barbieri? Son humoristas, Barbieri. Los humoristas siempre dicen la verdad. Porque si no dicen la verdad no se ríe nadie, Barbieri. Tiene razón, Barbieri. Prefiero creerle a los humoristas que a los poderosos dueños de los medios enfermónicos, Barbieri. Y, Barbieri, eso nos enferma de infodemia. Y después, encima, dicen que son ellos los que nos curan. ¿Y eso para qué, Barbieri? ¿Para qué? ¿Para qué hacer, Barbieri? ¿Para ganar plata vendiéndonos los remedios? ¿O para ganar votos? ¿O para ganar negocios? Que para ellos es todo exactamente lo mismo. Sí, nos hacen creer cualquier cosa, Barbieri. Primero nos dicen que no era cierto. Después nos dicen que no era cierto lo que no era cierto. Y nos hacen creer que no era cierto lo que no era cierto de lo que no era cierto. Y después... ¿Me entiende? Y después... dicen que no era cierto, 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 Barbieri. Uy, se ve que usted la tiene clara, Barbieri. La tiene clara. Mire, Barbieri, lo que yo sé es que en medio de toda esta pandemia, un país de nuestro continente... ¿Estados Unidos? Un país humilde, solidario... y rodeado por el bloqueo, Barbieri. Ah, no, Estados Unidos no es, entonces. Ah, claro, Barbieri. Bueno, ese país que yo le digo, logró desarrollar una vacuna. ¿Usted dice la soberana? ¿La cubana? Sí, Barbieri, esa digo. Y los otros que dijeron algo son los de RS positivo. Hay una vacuna en mi tierra hermana, es de todo el pueblo, es la soberana. En el mar Caribe hoy brilla la luna, porque los cubanos tienen su propia vacuna.
desde el mercado. Hoy cantamos estos versos con barbijo y protocolo. Está súper comprobado que nadie se salva solo. Soberana la cubana, soberana. Como dijo Quilapayún cuando estaba Fidel, al virus que asome la cabeza duro con el soberana la cubana, soberana. Aquí se queda la clara contribución de la ciencia con su querida presencia, la vacuna soberana. Soberana para salvar a mucha gente. Soberana la cubana, soberana. Como digo, Carlos Puebla, Fidel Allende y Perón, Lula, Cristina y Alberto Virus Bobo. Soberana la cubana, soberana. A todo el pueblo cubano nuestro cariño sincero, porque es un pueblo valiente, amigo y compañero. ¡Qué bárbaro, Barbieri! ¡Qué bárbaro! Dos vacunas desarrolladas por laboratorios que no son privados, Barbieri. ¿Y sabe qué, Barbieri? Seguramente va a haber más. Estoy convencido de que pronto va a haber una vacuna argentina. ¡Ja! ¿Y sabe qué? Mire, vea, oiga, escuche, visualice, perciba, visibilice el video que hicieron sobre este tema, lo de RS Positivo. Bueno, ahí vienen ellos, Barbieri. Déjelos, ahí vienen ellos. RS Positivo, te trae esta cumbia para que sacudas las canchas y muevas la estantería. ¡Opa, opa! Desde hace rato sufrimos la pandemia, virus maldito que a todo el mundo apremia. Necesitamos otra buena vacuna, todo el planeta está buscando una. Tienen la suya los norteamericanos, una los rusos y otra los cubanos. Hay una inglesa y hay otra de los chinos. ¿Cuál hace falta? La de los argentinos. Evita que te enfermes, evita que estés mal, evita la vacuna del campo popular, evita que te internen, evita el hospital, evita la vacuna que hay que desarrollar. RS Positivo. Si querés levantar la defensa con un poco de alegría, suscríbete al canal de YouTube RS Positivo. ¡Opa, opa! Es necesaria una vacuna urgente para que la gente esté sana y contenta. Una vacuna que al virus lo combate, vendrá con birra, con choripán y mates, que cure a todos, mujeres, niños y hombres, y sobre todo que tenga un lindo nombre. Si es Argentina, es buena y es gratuita, no hay otro nombre, es la vacuna Evita. Evita que te enfermes, evita que te mal, evita la vacuna del campo popular, evita que te internen, evita el hospital, y aunque sea de la contra, te vacunamos igual. Evita que te internen, evita el hospital, y aunque sea de la contra, te vacunamos igual. Y aunque sea de la contra, Suscríbete a nuestro canal. te vacunamos igual. RS Positivo. ¿Sabe qué, Barbieri? Con estas canciones usted me acaba de inyectar optimismo. Bueno, Barbieri, disfrútelo.
Pero en su casa, con barbijo, con alcohol en gel y con mucho cuidado, Barbieri. ¿Y eso, Barbieri? La B de Sputnik B, de Evita, de Soberana. ¿Soberana? Va con B larga, Barbieri. Y también con la B de Victoria, Barbieri. La B de Victoria contra el virus. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador, Nicolás Rearte, por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos los oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio, Obligados a Volver, se transmite todos los miércoles y sábados, siempre a las 18 horas. Y los comentarios obligados, de lunes a jueves, a partir de las 21 horas. Este fue otro programa de Obligados a Volver, acompañándoles en sus casas desde la de cada uno de los que hacemos este programa, cumpliendo las disposiciones del Gobierno Nacional en la lucha contra la pandemia. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria, que no acepta que fue derrotada en las urnas, acecha sin disimulo para desgastar y combatir a nuestro gobierno, elegido por el pueblo. Por eso, continuaremos nuestra tarea siguiendo el legado del Libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción.